Ujú. Perfecto, bueno, muy buenas a todas. Espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que de hecho una de las compañeras había mencionado, creo que había sido Marjorie, que había mencionado que ella quería tocar este tema, que es bastante pues fundamental para nuestras vidas, que haciendo la identificación y la expresión de nuestras emociones. Entonces, les comento, ¿qué vendría siendo la identificación y la expresión de emociones? Bueno, son nuestras habilidades, son habilidades esenciales para el bienestar emocional y para nuestra salud mental. Identificar las emociones se refiere a la capacidad de reconocer y etiquetar las propias emociones de nuestros cuerpos. Esta habilidad es totalmente clara o para entender cómo las emociones influyen en nuestro comportamiento, cómo influyen en la toma de decisiones de nuestras vidas y cómo influye también en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestras relaciones con nuestras parejas, con nuestras madres, con nuestras familias, así como en nuestros trabajos. Por otro lado, es importante mencionar que la identificación de las emociones puede incluir la concientización o el ser conscientes de diferentes sentimientos físicos. Por ejemplo, cuando tengo una presión en el pecho, sabemos que eso vendría a relacionarse con la ansiedad. Cuando tengo un nudo en el estómago, puede estar relacionado con el miedo. También cuando me siento muy nervioso sin saber por qué, es cuando quizás no sé qué es lo que va a pasar o me he enfrentado a situaciones parecidas y han salido mal. Entonces, realmente la identificación es algo sumamente importante para nuestras vidas como tal. Las respuestas emocionales a eventos externos e internos se convierten en guías que nos orientan a la acción. Por esto es totalmente importante en nuestras tomas de decisiones, porque la identificación nos dispone a actuar de una u otra manera, nos indican qué hacer, lo que vienen siendo las emociones, dependiendo de la emoción que estamos sintiendo. Entonces, realmente las emociones forman parte fundamental de cómo nosotros reaccionamos ante diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas. La expresión de las emociones, por otro lado, se refiere a la capacidad de comunicar nuestras emociones a los demás de una manera saludable y de una manera productiva. Esto puede incluir hablar sobre nuestros sentimientos con confianza, escribir un diario, expresarlo en una pintura, también expresarlo en un poema o escuchar música. Esto está relacionado con la arte terapia, que para quien esté interesado en el asunto, para las próximas semanas, creo que para el inicio del mes de julio, vamos a tener algunas sesiones con arte terapia, como para que lo tengan presente. Y también es importante mencionar que es importante que sepamos identificar las emociones que estamos sintiendo y que sepamos identificar qué pensamientos están asociados a esas emociones, de forma que podamos tomar decisiones para gestionar nuestras emociones y dar respuesta a la situación a la que estamos enfrentando en ese momento. Porque si no sabemos identificar adecuadamente qué es lo que estamos sintiendo, qué emoción es la que está surgiendo en mi cuerpo, es muy probable que vayamos a tener dificultades para gestionar nuestros sentimientos. Entonces, también nos va a conflictuar el reflexionar sobre por qué nos sentimos de esa manera y sobre qué tenemos que hacer para cambiar nuestro estado emocional. Entonces, en cuanto a la identificación y la expresión de las emociones, es importante mencionar que también existen emociones básicas o emociones primarias como la tristeza, la alegría, la ira, el miedo. Y también están las emociones secundarias, que son reacciones a las emociones primarias. Permítanme un momento para verificar. No, tranquila, Jessica, no te preocupes. Todo bien.
Vamos entonces continuando. Ok, como mencionaba, existen las emociones primarias y las emociones secundarias. Las emociones secundarias son las que surgen debido a las emociones primarias. Por ejemplo, podemos sentir vergüenza, que es una emoción secundaria, debido a una expresión de ira, que es una emoción primaria. Quizás cuando le gritamos a alguien sin culpa, perdón, con culpa, cuando nos expresamos de una manera muy negativa, cuando somos críticos de una manera muy negativa también hacia otra persona, son cosas que luego nosotros nos arrepentimos, nosotros nos sentimos avergonzados. Entonces, para evitar este tipo de situaciones que van de la mano con el ejemplo que acabo de poner, es fundamental saber identificar cuáles son nuestras emociones y cómo nosotros vamos a expresarlas. Entonces, para mejorar estas habilidades se pueden realizar ejercicios de identificación de emociones que incluyen reconocer y nombrar las emociones que nuestro cuerpo está sintiendo. No solamente nuestro cuerpo, sino también las otras personas. Esto va de la mano con la inteligencia emocional. Ahora bien, vamos a hablar de las técnicas de autocontrol. Entonces, las técnicas de autocontrol son estrategias que nos van a ayudar a manejar nuestras emociones y sobre todo nuestras emociones negativas, porque realmente las emociones negativas son las emociones más fuertes y que quizás a veces nos cuesta más lidiar, entender y expresar sobre todo. Entonces, aquí hay bastantes técnicas que nosotros podemos aplicar antes, durante o después de un conflicto. Vamos con la primera que vendría siendo la respiración profunda. Esto lo habíamos mencionado en la clase anterior. De hecho, permítame un momento para admitir a María Paula. Vamos a ver, creo que ya pudo entrar. Ok, como mencionaba con respecto a la respiración profunda, se trata de una de las técnicas de autocontrol ante diferentes tipos de emociones que puedan ser muy fuertes o difíciles para nosotros de manejar ante diferentes situaciones de conflicto o de estrés o de ansiedad o de tristeza. La respiración profunda es una de las que más he mencionado a lo largo de estos talleres, no solamente porque es importante, sino que, como les he mencionado, todas estas técnicas y todo este conocimiento que estamos compartiendo son cosas que vamos a ir aplicando a nuestra vida, pero de una manera progresiva, una manera lenta, con calma. Entonces, el estar mencionándolo normalmente en las actividades o en los talleres va a hacer que ustedes se vayan familiarizando más con ellas y lo vayan normalizando en sus vidas. Entonces, recordemos, la respiración profunda es una técnica que implica concentrarse únicamente en la respiración, dejar de lado en ese instante lo que está sucediendo a mi alrededor y inhalar profundamente por la nariz, no por la boca, por la nariz, mantener la respiración durante unos segundos. Yo les había mencionado que durante 2, 3 segundos y luego inhalar, disculpen, exhalar lentamente por la boca. Esto va a ayudarles a que ustedes se relajen y a que controlen su ansiedad. Es algo que se puede hacer continuamente. Obviamente con una respiración va a ser difícil, ¿verdad? Que el estrés desaparezca. Es respirar por varios minutos de manera profunda. Por otro lado está la relajación muscular progresiva. A ver, ¿ok? Perfecto. La relajación muscular progresiva es otra técnica de autocontrol emocional que se trata de lo siguiente. Permítanme un momento. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, listo. Disculpen. La relajación muscular progresiva realmente es una de las técnicas que yo utilizo quizás antes de la situación o después de la situación, del conflicto. Porque la relajación muscular progresiva trata de tensar el cuerpo. Quizás puedes empezar con los dedos, con los puños, hacer puños, colocar tus manos o tus brazos cerca de tu torso,
subir los hombros al cuello, así como tensar las piernas, los dedos del pie, las rodillas, tensar todos los músculos que puedas de tu cuerpo por un momento hasta que ya llegues a tu límite de tensión y luego de ese momento ir relajando todo tu cuerpo. En el momento en el que ya estés totalmente relajado, en el que ya tus músculos estén, pues, ya no estén tensados, vas a sentir cómo esa emoción va a fluir de forma natural en tu cuerpo. Te vas a sentir más calmado y vas a tener la posibilidad de manejar esas emociones. Vas a tener la posibilidad de expresarlas de una mejor manera. Entonces, vamos con las técnicas de distracción. Las técnicas de distracción, yo no las recomiendo mucho porque creo que ya las hacemos o ya las ponemos en prácticas en nuestro día a día. Las técnicas de distracción pueden incluir actividades como leer, hacer ejercicio, escuchar música, ver una serie, ver una película, salir a caminar, salir a un centro comercial, este tipo de cosas. Quizás lo que a mí no me gusta mucho de las técnicas de distracción es que nos abstraen o nos quitan la oportunidad de enfrentar la situación y las emociones que nosotros estamos teniendo en ese momento. Entonces, si solo empleamos técnicas de distracción para manejar nuestras emociones, va a haber un momento en el que si vivimos una situación que nos estrese o que nos ponga en esa situación que nos causó conflicto en un primer momento, nos vamos a poner igual o peor porque no desarrollamos realmente ningún tipo de herramienta que nos pueda ayudar en ese momento a manejar nuestras emociones y a enfrentarnos con las otras personas sobre cómo nosotros nos estamos sintiendo o cómo nosotros o cuáles son nuestras emociones en ese momento. Entonces, es bueno tenerlo en cuenta, pero más como manejarlo como con cuidado. Realmente hay muchísimas otras técnicas que quizás sean más importantes que esta. Vamos nuevamente con el mindfulness. Ya lo he mencionado en clases previas. El mindfulness o conciencia plena se trata de centrarse en el presente y aceptar los pensamientos y las emociones que tenemos en ese momento sin juzgarlos, sin ponerle nombre, sin criticarnos. Y la práctica de atención plena puede ayudar a reducir el estrés y puede ayudar a reducir la ansiedad. De hecho, para que lo tengan presente, vamos a tener pronto una clase sobre mindfulness, o sea, la vamos a llevar a cabo, vamos a tener una meditación para poder poner en práctica la conciencia plena. De hecho, van a ser varias clases porque es difícil, es muy fácil distraerse cuando tratamos de centrarnos en el presente, de cerrar los ojos y respirar. Entonces, realmente es algo bastante importante para nuestras vidas que sí nos va a ayudar en el momento de tener cualquier tipo de conflicto. Entonces, para que lo tengan presente. Por otro lado está el ejercicio. Como les menciono, el ejercicio es sumamente importante, así sea salir a caminar 20 minutos, salir a trotar, quizás levantar un poco de peso, también es bueno para la salud. Entonces, en el ejercicio se centra más en cuidar de tu cuerpo. Hacer yoga, hacer ejercicios suaves, hacer cardio en tu casa. Hay muchos videos en YouTube que de hecho yo hago, se los confieso, de bailes como Zumba y son bastante divertidos. Uno ni siquiera está pensando en que, ay, qué fastidio, estoy haciendo ejercicio, porque es verdad que el ejercicio a veces es un poco tedioso, porque primero requiere mucho de tiempo y además es un cansancio adicional al que ya tenemos en nuestros cuerpos. Pero si nosotros lo hacemos de manera progresiva, más bien es algo que nos va a ayudar a no estar tan cansados, de hecho, y a tener una mejor actitud hacia las situaciones negativas de nuestras vidas. Por otro lado está la técnica del aplazamiento. Esta técnica realmente es muy buena, se parece un poco a la técnica de distracción, pero involucra posponer la reacción emocional de un evento hasta que tengas tiempo para considerarlo de manera más lógica y racional. Esto puede permitir una respuesta más meditada y menos impulsiva. De hecho, esto puede que lo apliquen de una manera más fácil las personas que son introvertidas. De hecho, a mí me pasa mucho que cuando, por ejemplo, yo estoy en un conflicto verbal con otra persona,
no tiendo a seguir ese conflicto. Digamos que yo lo que hago es dejar que la persona se tranquilice. Si la otra persona quiere irse, está bien, que se vaya por ese momento, tomar un espacio para mí misma, para lo que yo estoy pensando, porque recuerden que lo más importante en ese tipo de situaciones es cómo me siento yo. Es yo como individuo, ponerme a mí por delante siempre. Entonces, la técnica de aplazamiento es básicamente tomarte un tiempo para ver qué es lo que está pasando, por qué ocurrió lo que ocurrió, qué puedo hacer para mejorarlo, por qué me siento como me siento, qué emociones tengo en ese momento, qué puedo hacer para mejorar esas emociones, cuáles son las soluciones que puedo encontrar. Entonces, realmente sirve mucho para entrar en lógica, para concentrarse. Luego está la regulación del pensamiento. La regulación del pensamiento realmente es vital para diferentes tipos de situaciones conflictivas, sobre todo con otras personas, porque cuando nosotros estamos en una situación que nos genera estrés, nos genera tristeza o nos genera ansiedad, o inclusive algún tipo de vergüenza o enojo, la regulación del pensamiento surge porque ante ese tipo de situaciones, nosotras, sobre todo nosotras, tendemos a pensar en muchas cosas. Tenemos una ola de pensamientos. De todas las cosas malas que pueden haber ocurrido, lo más mínimo va a llegar a mi mente. Esto pueden estar relacionados con pensamientos intrusivos. Recordemos que los pensamientos intrusivos son pensamientos que ya están en nuestra mente, pero con los que nosotros realmente no estamos totalmente de acuerdo. Ya cuando tenemos una concentración con respecto a lo que estamos pensando, pero quizás en ese momento pueden sonar muy reales. Lo que quiero decir es que tras la ola de pensamiento que nosotros tenemos ante una situación estresante o conflictiva, la regulación del pensamiento puede ponerse en práctica de la siguiente manera, relacionada o influyendo también la respiración profunda y la técnica del aplazamiento van a ser muy importantes para poder producir una regulación del pensamiento, que es tratar de bajar como esa ola, tratar de calmarme, tratar de hacer que esos pensamientos, en vez de ser negativos, sean positivos, pensar en las cosas buenas y verle como el error a los pensamientos malos. Si pienso algo malo, pensar, oye, pero realmente eso no aplica en esta situación. Y esto también está relacionado con el siguiente punto, que es la detención del pensamiento. Eh, con respecto a la detención del pensamiento, cuando tenemos estas olas de muchos pensamientos negativos o muchos pensamientos sobre lo que acaba de ocurrir, es importante detenernos en cada uno de los pensamientos, ver si este pensamiento es realmente correcto, este pensamiento es válido, realmente este pensamiento se aplica a mi situación. Y ya en el momento en el que yo me dé cuenta de si sí o si no, va a ser más fácil para mí expresar lo que estoy pensando y expresar lo que estoy sintiendo, ¿verdad? Luego está la visualización o imaginería guiada. Esto quizás pueda servirle también a los niños, sobre todo porque los niños tienen mucha imaginación, pero también en la adultez se aplica muy bien, que es básicamente imaginar una escena, un lugar o un evento que nos cause una sensación positiva en el momento de tener un conflicto. Si de repente yo estoy peleando súper feo con con mi pareja, en vez de empezarlo a resentir en ese momento, en vez de empezar a pensar en cosas malas, quizás visualizarme cuando lo conocí, visualizar las citas que tuve con él al principio, visualizar mis momentos felices con él, cosas que me van a ayudar en ese momento de tener un pensamiento crítico, de poder ser la persona lógica en ese momento, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que nos desprendemos de esa realidad con la visualización o este tipo de imágenes en la mente, nos van a ayudar a estar en el presente, porque nos van a ayudar a sentirnos de una manera
mejor con respecto a nosotros mismos. Entonces, siempre es bueno en diferentes situaciones de conflicto, diferentes situaciones tristes, tratarnos de imaginar nuestro espacio feliz, tratar de imaginar qué es lo bueno de esa situación. Buenas, ¿me escuchan mejor? Dice Esmeralda que se escucha bajo. Ok, bueno, vamos. Ok, gracias, Mitzi. Vamos entonces continuando por acá. Con respecto al auto habla positiva, esto también se los había mencionado previamente con respecto a la autoestima, el autocuidado. Siempre es bueno dejar de criticarnos, no juzgarnos tantos, porque en el momento en el que vayamos a hacer o vayamos a aplicar todas estas técnicas que tienen que ver con... Es decir, técnicas cognitivas como la detención del pensamiento o la regulación del pensamiento, sí puede haber ese momento en el que nos vayamos a juzgar a nosotros mismos. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué actúo así tan feo? Yo no debería actuar así. Ese tipo de pensamientos no son positivos. Lo que yo debo hacer ante ese tipo de pensamientos es criticar los pensamientos en sí mismos y hablarme a mí misma de forma positiva, ver realmente qué fue lo que hice mal y en vez de criticar eso, ver cómo lo puedo mejorar, ver cómo lo puedo cambiar. Si no me gusta algo de lo que yo estoy haciendo, entonces vamos a cambiarlo de una manera positiva en vez de hundirme más, ¿verdad? Y por último está el desarrollo de la inteligencia emocional, que era lo que les estaba mencionando al principio, que implica aprender a reconocer y a entender tus emociones, así como la de las otras personas. Y utilizar este conocimiento para manejar las emociones y relacionarte con los demás de una manera más afectiva. Esto nos va a ayudar a tener una buena comunicación asertiva con las otras personas sobre lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, recapitulo. En la respiración profunda, como les mencionaba al principio, respirar por 4 segundos por la nariz, retenerlo por 2 segundos, luego exhalar por otros 4 segundos. La relajación muscular progresiva, tensar todo tu cuerpo. Recuerden lo de los puños, esto siempre es como muy familiar al momento de empezar eso, porque ya es más fácil para ti tensar todo el cuerpo y ya cuando estés lista, soltarlo todo. Eso te va a ayudar mucho con la ansiedad y el estrés. En las técnicas de distracción, si en ese momento crees que es lo mejor, porque sí es verdad que hay un momento en donde ante algunas situaciones que son muy difíciles, quizás con un familiar que está enfermo o alguna situación en donde realmente no podemos hacer nada, las técnicas de distracción sí nos pueden ayudar a sentirnos mejor. Y una vez que estemos mejor, quizás no estemos tan afectados con esa situación, ya podemos trabajar más mentalmente con el mindfulness, con la regulación del pensamiento y también con la detención del pensamiento y el autohabla positiva. Entonces, ya una vez que yo haya trabajado en todas estas técnicas de autocontrol, va a ser más fácil para mí comunicar qué es lo que está sucediendo, para que la otra persona también entienda cómo me siento yo y qué fue lo que sucedió, que hizo que se creara el conflicto y de esa forma llegar a un acuerdo o llegar a una solución. Ahora bien, muchachas, para este taller yo les voy a dejar a ustedes una tareita. Es bastante sencilla, realmente no les va a tomar mucho tiempo. Lo que van a hacer es crear una lista de fortalezas y debilidades de ustedes mismas. Van a ser 10 fortalezas y 10 debilidades, teniendo en cuenta que las fortalezas son puntos fuertes, puntos positivos de origen interno, y las debilidades son puntos débiles de origen interno también. Entonces, vamos a irlo dejando por acá. Realmente ya sería todo el taller. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren agregar algo o estamos listas por acá.